una fe que madruga y unas ganas de triunfar que no duermen. Iniciamos Sin Miedo al Éxito. Qué bueno poder estar una noche más contigo, una noche más de Sin Miedo al Éxito. Estamos arrancando este programa, arrancando con la mejor actitud, arrancando con todas las ganas. Traemos algo espectacular para ti, un temazo que seguramente va a llegar a tu corazón, va a llegar a todos los que alguna vez se les ha ido el internet en medio de alguna partida, en medio de algún juego, en medio tal vez del famoso partido en el que estabas a punto de ascender a alguna división en el FIFA. Y no sé, a mí me ha pasado en ese sentido, pero no sé, al más de alguno le va a pasar de alguna, o le ha pasado de alguna manera diferente. Así que hoy, si eres de esos gamers o eres de esas personas que les encanta los juegos, ya sea en consola, ya sea en PC, ya sea en el móvil, ya sea en cualquier área, hoy te vas a sentir identificado y vamos a hablar de algo mucho más profundo esta noche. Pero quiero comentarte que no me encuentro solamente yo acá en cabina de Radio Alternativa. Nos encontramos un grupo muy especial donde vamos a abordar un tema buenísimo, un grupo de jóvenes de Sin Miedo al Éxito, donde vamos a poder también juntos llevarte un tema y aprender juntos todos. Así que esta noche estará contigo Jair Ramírez, Samaria Castro, Gildardo Villeda, Ana Vega. Bienvenidos, qué bueno tenerles por acá, qué bueno poder compartir con ustedes. ¿Cómo estuvo su viernes? ¿Cómo estuvo este final de semana, se podría decir? Acercándonos ya al fin de semana. ¿Cómo pueden ustedes sentir esos ánimos? ¿O ya les está pidiendo su batería tal vez cama, o les está pidiendo descanso? ¿O cómo sienten este viernes? A ver, cuéntenme. A mí la verdad sí me están pidiendo cama. ¿Sí te están pidiendo cama? Sí. Sí, eres de esas personas que se acuesta en la cama, pone la cabeza en la almohada y se duerme. Sí, Literalmente. Okay. Qué bendición eso, la verdad. Sí, yo qué doy bendición. vueltas y no me duermo. Puro trompo, yo soy de ese tipo de personas también. A ver, Samaria. Siento como un poco incompleta la semana, no sé cómo decirlo, porque como el lunes fue un día de descanso también. Fue fin de semana largo, dicen por ahí. Sí, y andaba el jueves, que si era miércoles, y ya hoy todavía me queda energía. Esta semana, ¿verdad? Pero eso es bueno. sí, tenemos mucha energía para compartir hoy. Excelente, qué bueno tenerles acá. Gildardo, ¿cómo sientes esto de viernes ya oliendo a fin de semana? ¿Te dice descanso o te dice no vas a descansar el fin de semana? Pues mañana con Amigos TV estaremos aquí transmitiendo buenísimo, el evento de Radio Alternativa y ahí siempre con energía para apoyarnos. Con la mejor actitud. Así es. Excelente, qué bueno tenerles por acá y qué bueno poder también nosotros tener de cierta manera energías, aún a pesar de una semana para algunos cargadita, para otros un poco más relajada, pero poder estar contigo acá en Radio Alternativa y también en Sin Miedo al Éxito, trayéndote un tema muy especial. Esta noche vamos a estar hablando sobre el tema reiniciar partida, y más de alguna vez por cualquier causa, llámese alguna de estas causas, señal, llámese alguna de estas causas, tal vez alguien que te interrumpió la luz, entre tantas cosas más, te tocó reiniciar la partida de algún juego. Para poder introducirnos en el tema, ¿cuáles son sus juegos favoritos? Tal vez ahorita ya no queda tiempo de jugar. A mí me pasa, tal vez de niños teníamos un juego favorito, tal vez ahora sí hacemos un espacio para poder dedicarle un tiempo a ese juego favorito. No sé cómo está la situación, pero ¿son fan de algún juego o lo fueron? A ver, cuéntenos. Yo en lo personal sí, jugué mucho lo que es el FIFA durante unos 5 o 6 años por ahí. ¿Cuál es tu favorito? Yo también soy FIFA. El que más jugué fue el FIFA 13. Sí, no, es leyenda. Junto con el PES 2013, no sé si lo jugaste. No, ese no lo jugué, fíjate, el único PES que jugué fue el 2009. Es otra leyenda. Ajá. Buenísimo. Nos equivocamos de servidor, Anita. Eso no se mira. como que estamos acá viéndonos así como, ¿qué decimos? No tenemos la menor idea. Personalmente nunca jugué videojuegos. Sí, no te creo. Más que los del Free. Esos son buenísimos. Los del Free, esos seguramente que muchos sí los conocen.
que eran los típicos que jugábamos en el colegio o en la casa. Fueron de los primeritos juegos y los últimos que jugué. Pero en la clase sí me de encantaba. computación. Sí. Es que yo siento que es un recuerdo que podemos tener en común porque ambos estudiamos en el mismo lugar. Entonces se me ocurre, no estoy segura. Pero la verdad no tengo un videojuego favorito. ¿No? ¿Y usted, Anita? Yo mucho menos. Yo no tengo la menor idea de videojuegos, la verdad, para ser honesta. Ninguna, ni siquiera por molestar. Voy a intentar jugar esto. No, ninguna. Dress to Impress, dice. Me siento así como el único con un ratoncito en el cerebro, entonces ahorita. Wow, no. Aparte de los videojuegos, creo que también esto se representa en muchas áreas. Creo que solo Gildardo y yo somos aquí de los experimentados en videojuegos. Pero también alguno de nuestros oyentes tiene alguna experiencia con algún videojuego. Coméntenos el 42 15 87 66 cuál es su favorito, cómo les costó, qué tanto les costó llegar al nivel final. Porque hay algunos juegos como Mario Bros, como algunos que se tratan de ir en niveles y en mundos que tienes que llegar como que al máximo y poder descifrar ciertas cosas en el camino para poder tú acercarte al final. Entonces creo que esto de reiniciar partida va también encaminado a cómo la gracia de Dios se manifiesta en nosotros, se manifiesta también en nuestras vidas, se manifiesta en nuestros corazones y también nos da a entender un comenzar de nuevo. Ahora hablemos de la palabra reiniciar. Ya hemos hablado de videojuegos y creo que no somos tan expertos todos por acá, pero cuando hablamos de reiniciar, cuando hablamos de iniciar algo nuevo, porque eso indica la palabra reiniciar, ¿qué es lo primero que nosotros hemos tenido un reinicio? ¿Cuál ha sido el reinicio más significativo que ustedes han tenido? ¿Cuál ha sido el reinicio que a ustedes les ha impactado de gran manera y han dicho, bueno, no me lo esperaba, pero es la voluntad de Dios, toca que volver a empezar? O alguna vez cuando hemos fallado, tal vez papá, mamá nos dice, mira, te doy otra oportunidad. O Dios también lo hace con nosotros, pero no sé. ¿Cuál fue su reinicio más significativo, el que más impactó sus vidas y de qué manera obró también en sus vidas? Cuéntenos. Yo puedo pensar en la temporada, ¿verdad? En la época de pandemia. Creo que esto va a ser algo que muchos podremos compartir como memoria a muchas personas. La pandemia fue mi prime. Es en serio, sí. Pero el mío no. El mío no. Ahorita andamos en el prime. Agárrense. Pero es que en ese empezaba mi prime. Entré al básico. Estaba entrando al básico en ese año y fue era una de las primeras era una de las etapas en las que yo viví cosas muy distintas en los primeros meses y de repente todo se cortó, todo se quedó como en suspenso y luego de golpe todo reinició y toca volver a adaptarse, a volver a socializar con otras personas porque difícil, los amigos se quedaron atrás, porque todos fuimos creciendo, cambiamos de lugares, cambiamos de lugar de estudio, de objetivos, entonces volver a adaptarse siento que fue algo bastante complicado. Excelente. Pues en lo personal, como un reinicio mío fue cuando salí del diversificado, porque fue cuando después vine a los pies del Señor. Empecé a hacer amigos otra vez. No compartía ya con las personas con las que estudié en la primaria, el básico, el diversificado. Y pues al principio tal vez me sentí un poquito como inadaptado, o sea, miraba como todos convivían, todos compartían recuerdos, así mero. Y miraba como todos compartían recuerdos y yo no tenía ninguno, o de personas que antes iban a la iglesia que ahora ya no, pero ahí el Señor me estuvo sosteniendo en medio de ese reinicio. Excelente, sí, los reinicios marcan algo trascendental en nuestras vidas siempre. Anita, a ver, yo creo que tienes más de algunos, no sé. Sí, tengo. Y creo que voy a estar de acuerdo aquí con Samaria en lo de adaptación, pero yo de departamentos diferentes. Porque contexto, soy hija de pastores y entonces mis papás pastoreaban antes en Izabal y luego... El clima no tanto, pero... el clima no tanto, pero... pero en cultura sí, en muchas cosas más, sí. Sí, y de Izabal para Zacapa, un cambio totalmente diferente. En Izabal pues estaban mis amigos de la infancia, mi familia, mis abuelos, y en Zacapa nada, no conocía a nadie.
iniciar nuevamente una carrera universitaria y wow, eso. ¡Qué reto! Sí, ese fue como que mi reinicio y ahora ya lo sobrellevo mejor. Excelente, sí. Qué bien. No, creo que siempre nos vamos a afrontar diferentes retos. Creo que todos, más de alguna vez, afrontamos un reto en ese momento sumamente complicado, pero que nos dejó una gran experiencia. Para mí, igual la pandemia fue un reinicio bastante fuerte, porque yo venía de estar acostumbrado a estar en el colegio, estar así todo bien chilero, todo bien calidad, pero de la nada viene la pandemia, te encierran, te toca estar solamente en casa, compartir con la familia que no tanto compartías. Sí, porque tocó adaptarse dos veces. Sí, porque obviamente es tu familia, compartes, pero no todo el día. Y en ese momento conviviste casi... Todo en equilibrio. Conviviste un año y más tal vez. Entonces era un gran cambio. Pero yo de esta manera digo que desarrollé de cierta manera mi Prime porque había tanto tiempo. Porque en realidad las clases eran... ¿qué? A mitad de día o mediodía, había tanto tiempo que aprendí muchas cosas, aprendí demasiadas cosas. Me metí al mundo de la fotografía, me metí al mundo de poder conocer el ámbito de la edición de video y tantas cosas más que yo dije, hay que aprovechar el tiempo. Entonces fue muy Prime porque pude aprender muchas cosas y al final eso es lo que quiero que podamos también nosotros como que compartir a toda la audiencia, que al final un reinicio, por malo que parezca, por desesperanzador que se vea, siempre obtenemos algo bueno, algo que nosotros decimos en ese momento no lo entendíamos, pero ahora lo podemos entender y ahora lo podemos comprender de mejor manera. Y es que lo que dices es justo lo que yo estaba pensando. En este tiempo de pandemia fue el año en el que yo empecé a aprender inglés también, justo por lo del tiempo, porque yo dije, entonces abunda el tiempo. Eres bilingüe. Sí. Yes. Yes, I am. Yes. Pero yes, I do, decía. Todo mal. Pero cuando uno se enfrenta a este tipo de situaciones, creo que es importante no quedarse estancado también. Porque si en ese momento nos sentíamos tristes, un poco decepcionados, porque en ese momento estábamos en nuestro mejor momento y se nos corta de repente, es como un freno así de golpe. Y tenemos que buscar la manera de que eso no nos desanime, porque si nos hubiésemos quedado así estancados sin pensar en qué podíamos aprovechar ese tiempo en lugar de lo que estábamos perdiendo, claro, creo que fue mucho más valioso eso. Sí. Fue nuestro Prime. Hay muchas formas de llamarle, ¿no? Prime, el peak, dicen por ahí, mi peak, ¿cuál otro? ¿No conocen alguna otra? No. A mí me suena otra, como que hay otra más. No yo sé otro que es muy poco conocido, Power Spike. Eso no la sabía, Power Spike. Wow. ¿Qué significa? Es como ¿a qué hace alusión? Obviamente sabemos que es aquí como que sacando el glosario. Es como una recuperación, o sea, pasaste una muy mala temporada, pero te recuperas de... Ok, como un reinicio. Ajá, como un exacto. Reinicio. Excelente. Bueno, hoy pudimos de esta manera también introducirnos en lo que es reiniciar partida. El tema de esta noche, tú mantente ahí al tanto, mantente ahí conectado a la 107.1 FM y también 89.7 FM para el Petén, porque vamos a seguir hablando de este tema. Una nueva forma de comunicar, un nuevo estilo de hacer radio. Alternativa 107.1 FM. Habla con amor y amabilidad. Tus palabras pueden validar, construir, reparar y fortalecer. Úsalas para amar a quienes te rodean. Si las palabras son instrumentos, que las use Dios. Las relaciones largas y trascendentes no suceden sin esfuerzo. Tu buena actitud hará la diferencia. Radio Alternativa 107.1 FM. Porque aunque caí, he de levantarme. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Bienvenido a tu programa favorito, Sin Miedo al Éxito. Buenísimo. Hemos vuelto. Eso, qué bien. Pues estábamos conversando un poco acerca de reinicios, acerca de qué pasa cuando nos frenan en nuestro mejor momento, nos cortan nuestro flow. Pero también hemos mencionado acerca de
qué es la actitud o cuál es la actitud que nosotros solemos tomar cuando nos enfrentamos a estas situaciones. Sí, claro. Porque fracasar no nos convierte en un fracaso, o un fracaso no nos vuelve fracasados tampoco. Y es muy difícil a veces aceptarlo, porque cuando somos personas que nos castigamos demasiado, solemos estar repitiendo como en un ciclo sin fin. Sí. La misma escena, tipo blooper. Una y otra vez, el error que cometimos, en lugar de analizarlo, ¿verdad? Sí. ¿A ustedes les ha pasado? Me ha pasado que llego y estoy a punto de dormirme reflexionando en mi cama y empiezo a recordar algunas cosas que hice hace unos 5 o 6 años que yo digo, no, qué vergüenza, la verdad, doy vergüenza de lo que hice. De esa forma me ha pasado. Justo me pasó también hace poco y fue de una broma que hice una vez. Wow. Y fue como que debí haber pedido disculpas. No tuve que haber hablado. Eso fue hace, ¿qué? 8 años. Sí, me ha pasado justamente así. Y es inevitable, pero es diferente, siento. Podemos recordarlo y decir, bueno, me pasé. Me pasé, pero avanzamos. Sí. A estar todos los días, todo el día pensando en lo mismo y no avanzando nunca. Creo que eso solo nos castiga y nos evita que crezcamos como personas. Porque a pesar de que es cierto, cometimos un error y debemos reconocerlo, pero tenemos también que avanzar. Porque ¿qué sería de nosotros si nos detuviéramos con el primer error? ¿Ustedes han experimentado eso alguna vez? En el sentido de que se enfrenten a una situación de que ya cometieron un error, ya el error está hecho, pero tenemos que seguir. Sí. Es sobrepensar el error. Sí, claro. Sí. A ver. Por ejemplo, cuando pensamos en el qué dirán es lo peor. Creo que eso es lo que más nos castiga, porque muchas veces ni siquiera es una opinión que vamos a escuchar, pero sí nos preocupa. Buscar validación, le llamaría yo. Sí. Pensar en el que dirán es buscar una validación externa que algo interno no puede saciar. Entonces, cuando lo mencionabas, venía algo a mi mente y es que creo que uno de los errores que he cometido y que yo dije, bueno, esos de los que te arrepientes y te arrepientes hasta después, en el momento no. Recuerdo yo que estaba en mi primer año de la carrera de medicina y estaba tan tranquilo, tan relajado un día antes de un parcial. Dije yo, no, esto va a venir fácil. Y va a venir, no, eso ya lo sé. Venía confiado de que me había ido muy bien en el bachillerato. Dije, lo voy a hacer bien. Cuando llega el día del parcial y me ponen el examen sobre el escritorio. Y leíste la primera pregunta. Leo solamente las instrucciones. Ay. Yo dije, va a venir. Ni siquiera llegó a las preguntas. Porque yo dije, va a venir de opción múltiple. Dije, cuando leo las instrucciones, su respuesta para ser tomada como correcta debe ser completa en el espacio que está en blanco, no a medias. Y ahí así seguía, no recuerdo muy bien, no a medias y no sé qué más estaba diciendo la instrucción. Yo dije, no, aquí solo Dios me puede ayudar. Cuento la leyenda que me gané un 0, sin mentirles, un 0 en ese parcial. Entonces, pero te esforzaste. Me esforcé demasiado, como no tienen idea. Entonces, ¿saben por qué me arrepentí al final? Porque terminó perdiendo ese primer año de la carrera. Me toca que repetir por esa misma materia, que yo dije, si le hubiera puesto empeño desde el primer parcial y hubiera sacado una buena nota, porque me le estaba fácil ese parcial, solamente debía de estudiar. Entonces digo, si le hubiera puesto empeño, le hubiera puesto en realidad una buena dosis de actitud, no me hubiera pasado esto y seguramente no me hubiera atrasado un año. Entonces al final te terminas arrepintiendo de muchas decisiones que tomas muy impulsivamente, o por también muchas veces estar acomodado y creer que lo que has alcanzado ya, que es estar en este caso, en mi caso, en este concepto, en este contexto que yo les cuento, es haber entrado a la universidad. Y dije, bueno, me la llevaba ahí como de muy gadito. Entonces yo dije, no. Entonces al final me dieron un choque de realidad con el examen, y muchas veces necesitamos eso. Muchas veces necesitamos ese choque de realidad y darnos cuenta de que necesitamos cometer errores para aprender de nuestros errores y llegar a poder nosotros ya no cometerlos, o valga la redundancia. Entonces ya no lo volví a hacer. Ahora la leyenda
fue cierta, la leyenda fue cierta, la leyenda me enseñó y la vuelvo a leer siempre antes de cada semana de parciales, que tengo que prepararme por lo menos con un mes de anticipación para cada parcial. Entonces, eso es estudiar medicina. Pero no sé, eso es lo que me pasó a mí en el ámbito personal, pero ustedes no sé cómo han vivido esa experiencia de cometer errores, o que tal vez, ¿cómo era la pregunta? Que has cometido un error y te has dado cuenta. Pero tenemos que seguir. Pero ¿Cómo tienes han que seguir superado adelante, eso? Ajá. Sí, excelente. Superación, muy bien. Porque tú lo superaste. Sí, al final logré sacar el curso, aunque sea repitiendo el siguiente año, y ya no volver a cometer ese mismo error. Es que ahí está el detalle, no te detuviste y dijiste, no, ya perdí un año, me voy a salir de la carrera. Es que esas son dos actitudes totalmente distintas. Completamente diferentes. Pues en lo personal también llego a cometer el error de procrastinar. Y eso porque también... No eres el único. Como que me suena. Y es porque, bueno, aún me siguen gustando los videojuegos y a veces no controlo el tiempo que les dedico. Y sí, una vez que, muy similar a la tuya, Yair, que pues por confiarme de que ya sabía o de que dominaba el tema, no repasé, y el examen pues fue una tremenda decepción, un tremendo fail. Y bueno, me llevó a tomar la decisión pues ya de decidirme, o los videojuegos o los estudios, no ambas cosas, porque me distraigo demasiado, y pues eso me ayudó acepté mi error y me ayudó a seguir adelante con mi carrera. Ok, excelente, muy bien. Sí, y es que a veces nosotros tenemos muchas distracciones en nuestra vida que no notamos. A veces no identificamos cuál es ese detalle, qué es lo que nos está llevando a procrastinar así. Porque personalmente a mí me pasó también. Yo, bueno, voy a contarlo acá en confianza. Muteame el micrófono, por favor. Pues yo también perdí un curso en mi primer año de la carrera de Derecho que estoy estudiando. Y para mí fue un golpe muy fuerte porque yo en mi vida había perdido un curso. Como dice Yair, o sea, yo venía con todo. Por eso se crea uno muy gaito. Dice, yo dije, imagínate, yo promedio de 98 en el bachillerato. Yo dije, no, a la universidad va a ser pan conmigo. No, igual. No. Y entonces cuando llegó ese momento fue bastante duro aceptar que eso había pasado y reconocer que fue mi culpa, ¿verdad? No fue... Sí hubieron algunos factores, pero nada de eso evita que sea uno totalmente el responsable. Entonces, muchas veces nosotros como jóvenes nos podemos enfrentar a estas situaciones. Nosotros compartimos estas experiencias universitarias porque es en la etapa en la que nos encontramos, ¿verdad? Pero ya saben, si ustedes tienen alguna otra experiencia en otro ámbito de la vida, compártanosla y así aprendemos todos juntos por acá para dejar de procrastinar, porque a veces cuesta mucho aprender a través de las historias de otros también. Sí, cierto. Porque nos gusta experimentar en carne propia lo que se siente, y a veces tenemos que aprender a través de otros, a través de la historia que Dios nos ha dejado en la Biblia, por ejemplo. Dios nos ha plasmado en su palabra múltiples historias, múltiples lecciones que nosotros podemos aplicar a nuestra vida sin necesidad de vivirlas. Entonces, si cometiste un error que nadie esperaba de ti y piensas que ya arruinaste todo, tienes que saber que no es así, porque Dios te está sosteniendo. Siempre tenemos que mantenernos firmes y mantenernos firmes en un objetivo. Por ejemplo, yo, primero Dios, quiero ser abogada. Entonces, a pesar de enfrentarme a algún curso que sea muy difícil, o como esta experiencia que les comenté de que perdí un curso, pues no era el final, porque había una solución. Es cierto que cuesta tiempo, es parte de nuestras consecuencias, pero no por eso se acaba nuestra vida universitaria. Sí, mira, algo que hablabas con esto y que me llamó la atención, yo quiero preguntarles a todos los que están en casita y los que estamos también acá, y es hablar sobre las distracciones. Les decía yo, la pregunta que les voy a hacer, o les decía que la pregunta que les iba a hacer era relacionada a esto. Nosotros, ¿qué tomamos como mayor distracción? Pero ustedes, Gilardo nos mencionaba los videojuegos, pero más de alguno tenemos otra distracción mayor que muchas veces nos cuesta aceptar, y creo que un buen principio para nosotros acercarnos
esa superación de un error es identificar cuáles fueron las causas de ese error. Muchos de nosotros hemos dicho, sí, la procrastinación, pero la procrastinación viene por una distracción. Entonces hablemos de esas distracciones que muchas veces nos alejan de un propósito. Entienda ese propósito como eso que nosotros queremos alcanzar, como metas, objetivos a largo plazo, y también hablemos de cómo podemos encontrar diferentes distracciones en medio de nuestra relación con Dios, cuando nosotros intentamos enfocarnos y poder dar nuestra mejor adoración, nuestra mejor alabanza a Dios, y llegan estos famosos distractores. No sé, ¿quién quiere mencionar alguno de ellos? O si tal vez en su momento han vivido lo mismo que mencioné yo en este momento. Están también las redes sociales, sí, que ese incluso es el mayor distracción que hacen los jóvenes, debido a que en las redes sociales recordemos que uno muestra lo que uno quiere o lo que a uno le conviene, sí, y así nos pasa a todos, y a veces miramos perfiles de otras personas y decimos, wow, quiero una vida así, o quiero ser como él, o aprobado como él. Yo quisiera. Ajá. Yo quisiese, pero no pudiese. Nos distrae de lo que y nos hace perder totalmente la noción de quién somos realmente nosotros. Sí, porque estamos en búsqueda de algo que no vamos a poder replicar nunca, porque no somos nosotros realmente. Exacto. Y aunque a veces sí logramos ser así. Por ejemplo, cuando yo he compartido esto muchas veces, y es a ver, ¿cuál es tu mayor distractor, Samaria? Coméntanos. Lo he compartido de que a veces yo empezaba a dar vueltas, pero cuando uno quiere cambiar de hábitos, okay, cuando uno empieza, por ejemplo, tengo que leer para un examen un libro, pero yo estoy leyendo un libro de autoayuda, nada. Wow, excelente. Mentira. Muy bien. Pero a veces creemos que al ser productivos estamos, a veces creemos que estamos siendo productivos, sí, cuando realmente no es así, porque nos sentimos ocupados, estoy leyendo este libro, me estoy volviendo una persona más culta, pero realmente no es eso lo que tenemos que estar haciendo en ese momento. Tenemos que estar leyendo otra cosa, ¿verdad? O tenemos que estar haciendo otra cosa, arreglando nuestro cuarto, organizando nuestras cosas, organizando nuestros horarios, tenemos que hacer algún mandado importante, y todo eso lo ponemos como segundo o tercero, está de último en la lista, y de primer lugar va a leer este libro que nos interesó o investigar acerca de algún tema que nos interesa. Entonces es muy importante también diferenciar las cosas que nos ayudan. Sí nos ayuda a leer un libro, sí nos hace personas más cultas, nos ayuda a poder expresarnos mejor, a tener un mejor vocabulario, pero no es ese el momento en el que lo tenemos que hacer. Pero cuando llega el momento de enfrentarnos a la prueba, por ejemplo, fallamos y decimos, pero si yo he estado estudiando, estaba preparándome, pero no sobre lo que nos tenemos que preparar. Entonces también es importante no decir, ay, estaba estudiando y fallé, entonces voy a dejar de hacerlo. No, tenemos que organizarnos y pensar mejor en qué es lo que nos conviene hacer en este momento de nuestra vida. Y así con todo, tanto en el área de nuestra fe, porque muchas veces creemos que nos estamos alimentando en nuestra fe, que estamos, por ejemplo, escuchando música, pero en realidad tendríamos que leer la palabra del Señor, porque pasamos escuchando música y no hemos tocado la Biblia, por ejemplo. Sí nos estamos nutriendo, pero no tanto como deberíamos. Sí. Entonces, lo importante es entender que cuando cometemos un error no es el final. Se puede continuar, se puede reiniciar la partida, pero tenemos que reiniciar. Reiniciamos el juego sabiendo qué errores cometimos la vez anterior. Y no lo volvemos a cometer. Para poder pasar de nivel. Así es. A ver, Anita, ¿cuál ha sido tu mayor distractor? Has logrado identificar más de alguno, imagino, pero un mayor distractor que te ha costado poder dejar. Creo que yo misma. Ok. Ajá, sí, así tremendo. Yendo muy profundo, yo misma. Porque a veces yo misma me paro por el miedo. Ok. Entonces, digamos, sabes que tienes la capacidad, pero el miedo te lleva el miedo a comenzar las cosas. Soy de las personas que le gusta como que retrasar las cosas para no hacerlas por miedo. Y entonces eso creo que es uno de mis mayores errores. Tienes que tener miedo al éxito.
Sí. Sin miedo al éxito, Anita. Hay que aprender. Sí, pero siento que eso ha sido como que uno de los factores como que más me han costado. Okay. Porque, o sea, yo sé que tengo la capacidad. Excelente. Y las personas pues a mi alrededor pues también me dicen, tú puedes, tú eres capaz de hacerlo, pero a veces como que en mi mente no. Y entonces eso es lo que más me frena a mí. Ok, muy bien. Creo que es inevitable que eso seguramente nos ha pasado a nosotros en alguna ocasión. Sí. Mira, cuando mencionas esto de uno mismo, creo que es uno de los más grandes rivales que nos cuesta vencer para poder pasar a otro nivel. Es que es como que todo lo que hemos mencionado se resume en lo que dijo Anita. Ajá. Porque todo lo que hemos mencionado lo provocamos nosotros. Sí. Lo provocamos nosotros mismos. Y me llevaba a poder pensar que al final todo llega y se arraiga en nuestro corazón, en nuestra mente. Entiéndase, corazón, mente, esa combinación que hay dentro de nosotros que lleva consecuencia de nuestra alma. Entonces, cuando nosotros entendemos que hay algo o que está eso dentro de nosotros que no nos permite avanzar, en mi caso, en un ámbito también personal, podría mencionar que un mayor distractor o uno de los distractores principales que me lleva a poder abandonar algunas veces ciertas cosas y después retomarlas es mi propia mente, pero no tanto relacional al miedo, sino relacionado al pensar en todo lo que debo de hacer. Entonces, en todo lo que debo de hacer, al final, en querer hacer tanto, que termina haciendo tan poco. Entonces, digo, yo quiero hacer esto, quiero lograr esto, quiero dentro de un mes tener esto, hacer lo otro, que al final ese sobrepensar de lo que debo y lo que quiero hacer me termina consumiendo, que al final termino haciendo completamente nada. Entonces creo que sí, un factor muy importante que nos aleja, un distractor muy importante que nos aleja de nuestro propósito somos nosotros mismos, y diría yo que un buen porcentaje de eso, nuestra mente. Y es que a veces dudamos porque decimos ser perfeccionistas, pero tenemos que observar también qué es la perfección para nosotros, porque es algo muy difícil de alcanzar. Entonces, siempre siendo conscientes de que no buscamos ser perfectos siempre cuando no tenemos miedo. Es como una de las excusas que buscamos, de que me da miedo porque no me va a salir bien. Me ha pasado muchas veces por ejemplo, algún deporte. Yo digo, no, yo no sé jugar, nunca lo he probado, pero yo no sé. Pero siempre recordemos que Dios no busca personas perfectas, claro. Busca personas dispuestas a levantarse. Dios te dice hoy, tus acciones hablan mucho más fuerte que tus oraciones. La mujer del flujo de sangre no necesitó una oración, sino una acción de fe para ser sana. Es por eso que Dios no responde oraciones que no están respaldadas por buenas acciones. Programación que cambiará tu vida. Alternativa 107.1 FM. Muy bien, seguimos en su programa Sin Miedo al Éxito. Bueno, yo me quedé así como... Muy bien, lo voy a hacer otra vez. Seguimos en su programa Sin Miedo al Éxito. Muy bien, muy bien. Para comenzar con el segundo tema, quiero como preguntarles algo así como que muy sencillito. Okay. Y es de que para ustedes, ¿qué es una zona de confort o qué es? Interesante. Creo que podemos hacer diferentes descripciones de esto, pero yo diría que una zona de confort muy común en la que nos encontramos es la rutina. Mira, imagínate, yo te diría, al final zona de confort es relacionar la comodidad, pero en realidad una zona de confort es nuestra rutina. Estamos tan acostumbrados y también estamos tan idealizados con nuestra rutina que al final creemos que en medio de un montón de cosas que hacer estamos siendo productivos, cuando en realidad no. Entonces, si te cambian tu rutina, te cambian tal vez tu forma de actuar en tu día a día, te trastornan. Entonces ahí te sacan de tu zona de confort. Para mí esa sería una descripción tal vez no tan sencilla, porque tu pregunta era sencilla, pero lo veo representado de esa manera. Muy bien. Yo pienso en cuando nos enfrentamos a una experiencia nueva, donde nos toca descubrir si seremos capaces o no. Es algo totalmente nuevo para nosotros y es enfrentarnos a eso, tener el valor de enfrentarnos, es sacar esto, nos saca totalmente de nuestra zona de confort
donde nosotros sabemos que vamos a salir bien, en lo que sea, ¿verdad? Ya sabemos lo que hacemos, no estamos experimentando así algo nuevo. Muy bien. ¿Y Anita? A ver, Anita, cuéntanos. Estoy de acuerdo con todas las respuestas anteriores. Eso no se va. Confirmo. Muy bien. Es que muchas veces se cae en una zona de confort que es tal vez por vergüenza, dirían. Para caer en esto, quiero que tengamos en mente el versículo de 1 Juan 1:9 que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Se cae en esta vergüenza porque sabemos que cometimos algo que no teníamos que haber hecho. Sí. ¿Y qué hacemos? ¿Enfrentamos o le evitamos el decirle este error? Muchas veces, para caer en esa zona de confort, lo que hacemos es escondemos este error y las consecuencias que trajo. Pero sabemos muy bien que ante el Señor este error de nosotros no está escondido, aunque sí cerca de nuestras familias. ¿Y qué pasa cuando viene alguien y nos encara con este error que cometimos? Lo negamos y entramos en una como pequeña discusión interna de que no, es que tal persona tuvo la culpa porque no me dijo cómo eran las cosas o porque tal cosa pasó, y inventamos un montón de excusas más para no salir de esta zona de confort que muchas veces es lo que obviamente nos estanca y hace que este crecimiento de nivel que hemos estado hablando en el programa, en el segmento anterior, no se presente en nuestras vidas. Y es que es duro realmente salir de nuestra zona de confort, porque nos exponemos a que las cosas salgan mal y nadie quiere verse en esa situación. Sí. Estoy segura que ninguno de nosotros nos gustaría enfrentarnos a algo frente a un público, por ejemplo. Es más duro. Y si nos cuesta en lo privado, o sea, cuando nosotros probamos cosas nuevas, algún hobby nuevo, o intentamos aprender algo nuevo y nos sale mal, no queremos que nadie sepa. Ahora imaginémoslo frente a en un escenario frente a un público. Será catastrófico. Será catastrófico, sí. Una tragedia. Con una bolsa en la cara siempre cuando salgamos a la calle. Una bolsa de papel. Ajá. Y bueno, siguiendo en el versículo que leí, cuando dice que el Señor es fiel y justo para perdonar, ¿a qué es fiel? ¿A qué es justo Él? Cuando este versículo nos dice eso. A su palabra, a su verdad, a lo que Él es. Digamos, si Él no es fiel a eso, a lo que Él es, prácticamente se contradice, diría yo de otra manera. Entonces al final no habría una manera de poder entenderlo. A su amor también pienso, sí, al claro. Amor que Él nos ha dejado plasmado. Creo que es lo mismo que dijo Yair, pero con otra palabra. Con algo más profundo. Con algo más sentimental. Así es, muy bien. Y recordemos que en las parábolas que compartió el Señor Jesús se describe cómo es el Señor. En la parábola de la oveja perdida, Él deja la 99 y va por nosotros. Describe cómo es Él, de que a pesar de que nosotros nos vayamos por nuestra propia cuenta de Él nos va a buscar y Él nos recibe. También la del hijo pródigo. Nos vamos de casa, desperdiciamos nuestra vida, nuestro dinero, todo, pero si vamos a Él nos recibe. Cuando confesamos nuestros pecados, el Señor así nos recibe también. Sí. Nuestros errores, Él nos recibe con los brazos abiertos en cualquier momento, sin importar lo que hayamos hecho. Muchas veces decimos cosas que no debemos, hacemos cosas también que no debemos, y nos da vergüenza tal vez llegar ante el Señor, ¿no? Con esta carga. Pero el Señor no nos pide que vayamos a Él o que confesemos a Él para que nos regañe o para castigarnos o algo, sino que para limpiarnos. El versículo termina diciendo así: para limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos es dejarnos totalmente limpios. Como de pasar de algo totalmente, o sea, obviamente algo manchado, a algo que ya no importa lo que haya hecho antes,
es algo que ahora va a comenzar de nuevo y que va a pasar a una nueva etapa. Sí. A mí me recuerda a cuando uno dice siempre ves la mancha en el vestido blanco o en el mantel blanco, y es que a veces, bueno, yo lo he experimentado y quizá muchos también, que cuando estamos apurados o algo nos manchamos la ropa y luego como que da un poco de pena salir así, manchados, porque todos van a notar esa mancha, o es lo que nosotros que la más común. Es la más común. A mí me pasó un montón de veces. A mí también. Y no es que te la puedas quitar así fácilmente. Pero tampoco es algo que otros vayan a notar. Es algo que a nosotros nos incomoda o nos tiene como con ese pendiente porque nosotros nos dimos cuenta que sucedió y lo vemos de cerca. Pero estoy segura de que si preguntamos o algo, no lo van a notar hasta que nosotros lo mencionamos. Sí, mira, algo que también me llama la atención con esto de poder nosotros entender lo que hacemos y lo que también Dios hace en nosotros, me lleva a poder pensar cómo cuando hablamos de zona de confort y de comodidad, Jesús mismo fue un experto en incomodar a las demás personas, y creo que Él mismo nos incomoda a nosotros día a día. ¿Qué fuéramos nosotros sin esa incomodidad que Él gestiona en nosotros? Prácticamente estaríamos sin rumbo, sin sentido y sin dirección. Encontramos diferentes historias y diferentes episodios en el día a día de la Biblia, del día a día del caminar de Jesús, en donde Él a cada persona que se enfrentaba, a cada persona que le compartía el evangelio, lo incomodaba y le decía: si quieres seguirme, deja todo y me sigues. Si quieres ir en pos de mí, haz esto, haz aquello. Siempre le pedía algo que determinaba que debía abandonar sus viejas costumbres. Entonces creo que Jesús mismo es nuestro máximo referente para que nosotros podamos entender la incomodidad. Muchas veces la incomodidad obviamente no es cómoda, pero también determina en nosotros crecimiento y determina en nosotros algo aún mayor, que es poder encontrarnos con una renovación, le llamaría yo. Más allá de un reinicio, yo le llamaría renovación. Como Él renueva lo que está dentro de nosotros, nos convierte en personas completamente diferentes y alejándolo un poco del pecado, porque creo que hemos hablado de cómo Jesús mismo limpia nuestros pecados y recibimos su gracia y podemos entender que por lo tanto somos hijos de Él. Más allá de eso, creo que Él nos renueva, y también hay una parte muy específica de la Biblia que nos dice que Él pide que nuestro entendimiento sea renovado. Dice: renueven su forma de pensar. Yo leo diferentes versiones. En una versión específica, NTV menciona esto: cambien su forma de pensar para que puedan entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. No vamos a poder entender nosotros la voluntad de Dios a través de la incomodidad que Él genera en nosotros hasta que cambiemos nuestra forma de pensar. ¿Cómo cambiamos nuestra forma de pensar? Recurriendo a Él, rindiéndonos a Él todos los días. Entonces, para que nosotros podamos empezar a entender que la incomodidad es necesaria, debemos de empezar también a cambiar nuestra forma de pensar. Muy bien, y quiero hacer como que una pregunta, otra pregunta. Esa no es tan sencilla. Esa sí, ¿no? Nivel intermedio. En que hubo un momento en su vida personal en la que pues sí se dieron cuenta de, o tuvieron que encarar de verdad un error. ¿Y qué fue lo que pasó después de encarar ese error? Ahora difícil. Sí, en silencio. No, difícil. Mira, yo ahorita que dijiste eso, lo primero que se me vino a la mente, recordé un momento en el que estaba pequeño y mi papá, antes de que yo le confesara que hice algo, él me dijo: mira, pues vos me puedes mentir, me dijo, pero al final, a la vuelta de la esquina, siempre se va a saber la verdad. Me puedes mentir este mes, el otro mes, el tercer mes, el cuarto mes, pero al final siempre uno se entera, me dijo. Entonces yo dije: ¿será que se lo digo? ¿Será que no se lo digo? ¿Será que se lo digo? Y al final, aún estando pequeño, aún no teniendo tanto conocimiento de lo que es la verdad, de lo que es afrontar una equivocación, yo le dije: sí, antes que te enteres, mejor te lo digo. Y pues le dije lo que había hecho. Entonces creo que ese fue el primer momento difícil dentro de mí, porque obviamente mi cara, mis actitudes, mi gesticulación ya me había delatado que yo no estaba diciendo la verdad. Entonces
Le confesé a mi papá que me había equivocado. Y al final creo que eso mismo también pasa en nuestro caminar con Cristo. Que Él está pidiendo de nosotros que afrontemos una circunstancia difícil, pero nos creemos completamente indignos de poder acercarnos a Él y decirle, sí, me equivoqué, cuando al final Él ya lo sabe. Entonces yo lo plantearía de esa manera. Pero no sé ustedes, a ver. Yo recuerdo en sexto primaria, era un día previo a la entrega de boletas y ese piñata. día todos andamos nerviosos. Todos decían piñata. Fiesta. Pero la piñata íbamos a hacer nosotros. Porque no llegaba nunca la piñata. Pero yo siempre me he preocupado, a pesar de que, como les comentaba, he sido muy aplicada en lo que es los estudios. Pero esa vez yo recuerdo que pasó algo a principios de año. Okay. Y esta ya era como la última unidad. Entonces yo le oculté esto a mi mamá. Quiero aclarar que no es nada grave, no es nada del otro mundo, es algo... Saludos, mami, si me estás escuchando. Pero yo lo oculté por el temor a la reacción que iban a tener mis padres. Sí, ocurre mucho. Entonces... Sí. Cuando llegó el momento de esa entrega de boletas, los padres saben. Como dice ahí, ya ellos saben que algo pasó. No es necesario que uno se lo diga, pero... Por tu cara. Aprecian la honestidad. Aprecian el detalle. Entonces ella me dijo, voy a ir a hablar con el profesor. Y pues yo no sé si él tiene algo que decirme. ¿Tú tienes algo que decirme? Me dijo. Y yo, pasé toda la mañana preocupada. En la tarde le dije, sí, tengo que contarte esto. Y le conté. Y pues me castigaron. Pero... Ese no era el trato, mamá. Ese no era el trato. Al final, resulta que el profesor no le mencionó nada. No le iba a decir nada de lo que yo le confesé. Sí, pero es cierto. Lo que le molestó fue la acción, ¿verdad? Okay. Ni siquiera fue lo que pasó, lo que oculté, sino que la acción de haberlo ocultado lo que me llevó al castigo. Y pues eso es lo peor, ¿no? La consecuencia. La consecuencia, sí. Toda la consecuencia. Muy bien. Quiero compartir algo. Lo que escondes te controla. Sí. Lo que confiesas comienza a sanar. Claro. Cuando estamos escondiendo algo y alguien dice algo relacionado a ello, nos ponemos nerviosos, nos ofendemos. Pálidos, ¿no? Pálidos. Y eso es la consecuencia que trae el ocultar cosas. Y no solo ante Dios, sino que también ante nuestros padres, o ante un ser querido, con cualquier cosa que hayamos hecho. Sí. Por eso es importante y por eso recalca mucho el Señor que le confesemos a Él nuestros pecados. Porque Él sabe muy bien las consecuencias que trae a nosotros, tanto en el ámbito espiritual, también en el ámbito emocional y también en las consecuencias que traerá con nuestros padres. Somos un medio de comunicación para hacer la diferencia en radio. 107.1 FM, Radio Alternativa, con música que ilumina tu vida. Continuamos con más de Sin Miedo al Éxito, hablando del tema de esta noche, reiniciar partida. Creo que hemos podido hablar de diferentes ámbitos, ítems importantes en donde hemos podido también entender que es importante las segundas oportunidades, que es importante renovar diferentes áreas dentro de nosotros y que sobre todo también es importantísimo tener ese discernimiento para poder nosotros tomar decisiones, para poder nosotros intrometernos en diferentes áreas de nuestras vidas y poder transformarlas en algo mejor, cambiar hábitos,
innovar en ciertas áreas, tantas cosas que hemos podido hablar sobre este tema. Pero si tú recién te vas conectando a la señal de Alternativa 107.1 FM, déjame darte la bienvenida. Esto es el programa juvenil de Alternativa, Sin Miedo al Éxito, y estamos hablando de un temazo que seguramente va a llegar a tu corazón. Y vean, algo importantísimo es que Dios no nos califica por lo que somos, Dios no nos califica por lo que vamos a hacer, nos califica por lo que hay dentro de nuestro corazón. Y la mejor o el mejor ejemplo de esto es David. David siendo menospreciado en todos los ámbitos, porque hay mucha profundidad en su historia que muy pocos hemos podido entenderla o descifrarla. Él fue menospreciado por su papá, me imagino que también menospreciado por sus hermanos, menospreciado por infinidad de gente, porque era un niño que se dedicaba a las ovejas, se dedicaba a pastorear ovejas y no le miraban futuro. Así como alguna vez han escuchado esta afirmación que dicen: no, yo a esa persona no le miro futuro. Ustedes dicen así como que no va a alcanzar grandes cosas. Así miraban a David, pero Dios miraba algo más grande en él, que era su corazón. Imagínense si Dios viera lo que nosotros somos o lo que nosotros vamos a hacer o vamos a llegar a ser. Creo que algunos tal vez pasarían el examen, otros tal vez no, la mayoría tal vez no. Y es por eso que Él mira nuestro corazón, que es algo muy, muy profundo. Y quiero afirmar algo para que todos los que nos escuchan y los que estamos acá podamos también conocer lo que vamos a estar hablando en este segmento. Y es: Dios no borra nuestra historia, Él la redime, Él la hace nueva. Esto da a entender que nuestro pasado no nos califica, pero sí nos ayuda a poder nosotros reconocer lo que pudimos superar en el pasado, traerlo al presente y decir: si lo logré en el pasado, Dios me va a ayudar en mi presente y voy a lograr un futuro esperanzador. Esto mismo nos llega a suceder en diferentes circunstancias de nuestra vida y generamos algo que yo le denomino amnesia espiritual. Se nos olvida lo que Dios ha hecho en nuestras vidas porque llegamos a caer en lo que hablábamos anteriormente, que es la comodidad. Se nos olvida lo que Dios ha hecho en nuestros corazones y creemos que lo que Él hizo ya no volverá a suceder en un futuro. David no fue esta persona. David sabía que iba con el Dios que le ayudó a derrotar a un gigante, que le ayudó a derrotar diferentes leones, y la historia se amplía a diferentes objetivos que él tuvo y los logró derrotar, no por sus fuerzas, no porque él fuera grandioso e increíble, sino porque habitaba un poder mayor dentro de él, que era Jesús, que era Cristo mismo, que era Dios en su vida. Entonces creo que cuando nosotros hablamos de nuestra historia, logramos entender que Dios es el encargado de poder ver nuestro corazón y darnos las fuerzas para poder proyectarnos más allá, proyectarnos a lo que Él quiere de nosotros y lo que nosotros podemos ser para Él. Entonces es importantísimo que seamos conocedores de nuestro pasado, pero no para una idea o una generalización mala, sino para nosotros entender que nuestro propósito es aún mayor y que si Él lo logró en nosotros en un pasado, también lo puede hacer en un futuro. Así que recordemos, Dios no borra nuestra historia, sino la hace nueva. ¿Y qué piensan ustedes sobre esto? ¿Qué piensan sobre lo que Dios hace cada día en nosotros y cómo Él interpreta nuestra historia y nos ayuda a poder avanzar? Creo que hay muchas referencias en la Biblia, pero más allá de lo que habla la Biblia, y nosotros hablemoslo desde un ámbito personal y hablemos cómo Dios habla a nuestro corazón a través de este mismo segmento y de este mismo tema que vamos a estar hablando en el mismo. Yo creo que damos por hecho las cosas, empezamos a dar por hecho que Dios nos perdona, que Dios nos recibe a pesar de que cometamos errores, y es ahí donde nosotros lo tomamos, en lugar de estar conscientes y no cometer errores, decimos: bueno, de todos modos ya cambia nuestra actitud. Ya no es una actitud de reverencia hacia Él o de agradecimiento, sino que ya se puede ver hasta un poco arrogante el pensar de que Él nos va a perdonar siempre. Sí, claro. Mira, algo que también me viene a la mente con eso que mencionabas es que utilizamos como excusa muchas veces este mismo factor para nosotros poder subestimar la gracia de Cristo y venir y pecar abundantemente. Decimos: es que Dios me perdona, entonces
puedo hacer esto y tener la libertad de hacer ciertas cosas. Creo que es un error muy común y algo que tendemos nosotros a hacer. ¿Qué otra cosa podemos identificar también de este tema? Repetí la pregunta, por favor. No era necesariamente una pregunta, sino más que todo era nosotros poder ver desde una percepción o una perspectiva personal cómo Dios se encarga de trabajar en nuestro presente, trabajar en nuestro pasado, nos sacó de algún momento difícil, nos ayudó a poder afrontar alguna situación, pero llegamos al punto de olvidarnos quién es Él y qué es lo que puede estar haciendo en nuestras vidas y a seguir haciendo en un futuro. Bueno, recordemos que cuando el Señor trabaja en nosotros, lo que trabaja en nosotros también es posible que sea de bendición para otras personas. Claro, sí. Entonces, tener siempre presente de eso, de que sí pasó, el Señor me redimió mi historia, pero no caer, como dijo Samaria, en ese ciclo de que, bueno, el Señor me va a perdonar, sino que también en algún momento de nuestra vida ser valientes, lo voy a decir así, y compartirlo con más personas para que otras personas que pasen por la misma situación, una muy similar a nosotros, sepan ir al Señor cuando estén pasando por ello. Y es que muchas veces fallamos más al hacer las cosas con hecho pensado, ¿eh? Esa intención Dios la ve y nos traiciona nuestra mente o nuestro corazón al creer también que no lo hace, porque todo lo que nosotros estamos pensando, Él lo ve, Él lo sabe, y más cuando hacemos, es como es que no lo quiero decir nada. A ver, dilo, no, pero es como en el derecho, ¿verdad? Cuando todo me recuerda a ella. Todo me recuerda. Pero cuando hay dos delitos, el más grande absorbe al pequeño, digamos, al menor. Entonces es así, es más grave el hacer las cosas pensando que Dios nos va a perdonar que hacerlas sin hacerlo. Ay. Ahí me salió un trabalenguas o algo así, pero creo que me entendieron. Sí. Sí, claro, mira, y es que creo que también podemos abarcar algo muy profundo con esto, y es que podemos nosotros entender cómo al final todos nuestros errores terminan obrando para bien. La Biblia habla un determinante muy clave, y él dice, bajo una condicionante, claro, pero dice que a los que aman a Dios, ahí está la condicionante, todas las cosas nos ayudan para bien. Al final nosotros no podemos entenderlo, no podemos saber qué hay detrás de esa equivocación, detrás de ese error, pero todo eso al final es una pieza del rompecabezas que al final se termina armando y terminamos descubriendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Me llama mucho la atención una técnica que es muy conocida ya, muy famosa en su momento, tal vez muy poco lo conocían, ahora gracias a un grupo musical se conoció más a detalle, pero la técnica japonesa llamada kintsugi. Cómo esta técnica nos ayuda a nosotros a poder darnos cuenta que algo como es el barro, algunas piezas de cerámica y otras más se utiliza esta técnica para poder ser reparados. Ojo a esto, se utiliza esta técnica para un jarrón, por ejemplo, de cerámica o de barro que se rompió en pedacitos más pequeños y al final lo reconstruyen, van uniendo pedacito por pedacito con oro fundido. Entonces imagínate, ese oro lo funden y funciona como pegamento y le van uniendo pieza por pieza, y al final las grietas no se esconden, las grietas están ahí, pero demuestran que hubo un proceso. Y se aumenta su valor también. Que al final aumenta su valor y se convierte en algo mucho más bello, tal vez no tan perfecto, un poco asimétrico, pero con un valor aún más grande. Pero es esa imperfección, vamos a llamar, lo que lo hace valioso. Sí, porque completamente. Si fueran jarrones iguales van a haber muchos, pero uno, y aunque se quiebren otros, ninguno va a quedar igual. Tenía que enseñarle esa técnica a mi mamá cuando le quebré los jarrones con la pelota. Tenía que enseñársela. Ahora ya la sabe, pero ya no le he quebrado los jarrones con la pelota. Entonces. Llegó en una etapa distinta. Llegó en una etapa distinta. Pero creo que a veces tenemos que experimentar esto no para que aumente nuestro valor, pero sí para que aumente va a caer como en lo mismo, pero nuestro valor, pero en lo interior, nuestro
me enredé, pero quiero decir que nos ayuda a desarrollarnos mejor. El experimentar estos errores nos hace crecer como personas y nos hace estar más preparados para enfrentarnos a otras posibles situaciones futuras. Claro, sí. Muy bien. Y bueno, tal vez en la audiencia hay alguien que tal vez no conozca al Señor y al escucharnos decir estas cosas piensa de que, bueno, ir al Señor tal vez va a traer problemas o cosas así. Mira, sí, pero el Señor lo hace con un propósito, claro. Y es porque Él te quiere perfeccionar, Él quiere pulirte. Te va a pasar por el fuego muchas veces, pero el que te pase por el fuego muchas veces, Él siempre estará contigo ahí. Sí, es cierto. Sí. Y es que es casi necesario y obligatorio que nosotros experimentemos estas pruebas para poder llegar a lo que nosotros queremos. Sí, claro. Mira, algo importantísimo con esto, y para poder cerrar ese segmento, creo que podemos dejarle también a toda nuestra audiencia que al final nuestras heridas de guerra, nuestras cicatrices, nuestros errores son determinantes para que nosotros podamos tener esa evidencia en nuestra memoria de que hubo una vez de que necesitamos ser reparados por el alfarero, necesitamos ser reparados por Cristo, que su gracia nos perfeccionó a través de su amor y que por tanto pudimos obtener salvación y un eterno destino. Es algo hermoso que al final nosotros podemos comprender y que podemos entender que solamente Cristo lo puede hacer en nuestras vidas. Y muy bien, Gildardo lo mencionaba, esa invitación y ese mensaje que le dejamos a toda nuestra audiencia, que si hoy tal vez tú te sientes en pedazos, así como esta técnica que nosotros hemos llamado, que le han llamado y que la hemos compartido acá, que se llama Kintsugi, que nosotros podamos también darnos cuenta que Dios toma todos esos pedazos y los hace nuevos. Él hace esta técnica, pero no con oro, sino con algo aún más valioso, y la sangre de Cristo. Así y la que nos convierte a nosotros en sus hijos y que nos hace a nosotros tener esa eternidad que viene solamente de Él. Así que vamos a irnos a una pausa, ya vamos a regresar con más de este temazo. Reiniciar partida, no te despegues. Radio Alternativa 107.1 FM, inspirando la gracia de Jesús. La gracia de Jesús. Espero estén disfrutando de este programa que se llama Sin Miedo al Éxito. Yo sé que ya reconocieron esta hermosa voz, yo lo sé. Y también les agradezco por una parte porque yo creo que no hay 100, ¿verdad? 100 así en la foto. ¿Cómo así? En la foto que nos tomamos el lunes, que dijimos yo me recordaba. No llegó. Porque yo no la he revisado ahorita. Voy a revisar. Pero por si acaso, chicos, les agradezco porque al llegar a los 100, pues le era la patada voladora, ¿verdad? Pero como no hay, ojalá llegue. No, porque era hoy culminaba. Hoy culminaba, no tenía temporalidad. Así que bien, no te recordabas. Pequeño contexto de lo que pasa. Es que, ¿sabes por qué? No saben. Otra vez Anita y yo viéndonos. Chicos y chicas, aquí nuestras compañeras, sí, porque como no escucharon el programa el día lunes, es que todos aclamaban cuál era la técnica de la patada voladora. Pero ¿para qué se utiliza esa técnica? Explícanos, Carmencita. Fíjate que honestamente ya no recuerdo, pero yo creo que era como... Para liberar el estrés. Para liberar el estrés. O sea, y dijimos una frase, que los elotes no tienen maíz, como para uno despejar su mente, ¿verdad? Y para controlar la ira. Para controlar la ira, ¿verdad? Y el enojo. Pero también la patada voladora para uno como desgonzarse un poco a su cuerpo. y vengo y la mostré aquí con Andreita, con Giselle y Mainito y Yair. Y pues a ellos les pareció muy interesante, ¿verdad? Porque eran como prácticas también de defensa personal, se las di de a gratis. Parecía taekwondo. Pero sí dimos la opción que si ellos querían ver en realidad cómo era esa patada voladora, que a la foto que nos tomamos le tenía que dar a 100 me gustas. Y por lo visto creo que no llegó. Pero porque me hicieron el favor, ¿verdad? Porque ustedes saben cómo nos llueven los me gustas. Entonces, espero que no haya llegado. Primero Dios que sí. Sí, primero Dios. Si no me va a tocar ahí desgonzarme en un video. Un video, un reel. Bueno, chicos, y siguiendo con el tema, la segunda oportunidad existe. Creo que eso es algo muy interesante.
que muchas veces nosotros creemos que a la primera pues fallamos y ya no hay otra oportunidad. Claro. Ya caducó, ya no podemos seguir más adelante, pero para los hijos de Dios sí hay segundas oportunidades. Y les quiero hablar acerca de uno de ellos, uno de los personajes de la Biblia que se llamaba, bueno, les voy a dar una pista. Chuplup, se lo trago. Ese era Noé, ¿va? Mira, Noé cargaba animales. También Noé cargaba animales. Creo que era Moisés. Sí, porque pasó en medio de las paredes del mar y pudo. Por ahí vas, pero no. Vamos entrando ahí. No me digan que quieren que les cante también, porque a mí no se me Bien, da. porfa. ¿Y Pedrito no fue? Bueno, sí. Él era también. pescador. Pedrito andaba con los pescados, pero no fue Pedrito. Chicos, yo sé, miren, me encantaría que hasta pusieran un mensaje, yo no sé, al número 4215-8766 y nos dijeran, yo sé que hasta los niños lo saben. Sí. Chuplo, se lo trago. Pero es que me suena a Noé. Porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Como que empieza con J, ¿va? Algo así el nombre. Juan, vas a decir. Él pasó por muchas pruebas. Jeremías, ¿verdad? como con J, creo que empezó, ¿no? Díganos, Carmencita, díganos. Yo iba a decir Jud, pero no Ruth. Judas, iba a decir ahorita. Judas no tiene premio. Fue la prueba. Es otra canción. No, chicos, ¿ves? A la cuenta de los 3. 1, 2, 3, todos juntos. ¡Jonás! Así es, Jonás. Ese Jonás está desobediente, ¿no? Súper desobediente, pero obviamente. Y la firma, excelente. Es que yo recibí una revelación, fíjate. Son bromas. No, uy, que Dios me perdone. Pero. No, es que Yair nos hace pecar aquí, fíjense. Ahora la culpa es mía, wow. Dicen que tiene la misma responsabilidad el autor intelectual y el cómplice. Y aquí San Mariano sabe. No, de eso no entiendo yo. En ese idioma no hablo, yo dije. Ya entra la coautoría. Ya que sos como un doctor, figúrate que te morís, pues. Ok, ya entendí. Pero se murió. ¿Por qué causa? Porque no tiene precio su traición. Porque iba manejando ebrio. Sí, iba manejando ebrio. Bajo los efectos del alcohol. Ok, ya entendí. Pero tenía solución. Y el doctor no. No, hombre, el doctor se hizo más fácil. Entonces es llevarlo al otro lugar. Es culpable él porque iba ebrio y es culpable el doctor porque no. Fue negligente. Negligente. Gracias por te iba a quitar un órgano, pero por quitarte uno te rompió otro. Sí. Ok, ya entendí. Sí. Ay, disculpen el trabalenguas, oyeron, pero era para que ustedes se despejaran. Y también Yair. Para que entendiéramos. Pero Jonás, miren, hablamos de Jonás que fue súper desobediente, pero en algún llegado caso nosotros lo hemos sido. Sí. Y Jonás, recordemos que el Señor se dirigió a Jonás, pero por segunda vez. Ya le había dado un mandato. ¿A dónde mandó Dios a Jonás? Tic tac, tic tac. Empieza con N. Ya me acuerdo. Tiene que ver con la nieve. A Nigeria. No. Qué ocurrente. Noruega. Otro continente, sí. Noruega. Los vikingos. Nínive. Muy bien. Sí, Samaria sí estuvo en las escuelas dominicales, miren. Sí, fue a Nínive. Lo mandó a Nínive, pero él no quería. Él prácticamente se dio la vuelta y se dirigió a otro camino. Y en ese camino, ¿hacia dónde se dirigía en ese barco que iba? ¿Hacia dónde? No puede ser. Eso sí no lo recuerdo. Te estoy dando una pista. Tarsis. Muy bien. Es hija de pastor. Sí, Yo es hija de aquí pastor, por eso. pude observar que humo le salió a nuestra compañerita. Chócala, Sanita. Cuando otros, y recuerden esto, cuando otros te descartan, Dios todavía puede llamarte. Pero aquí podemos ver algo interesante, que a veces, muchas veces nos pasa a diario, no solamente a Jonás, ¿verdad? Sino que a todo mundo. Decimos, ya perdí mi oportunidad, ya fallé demasiado, ya nadie confiará en mí. Pero Dios tiene una costumbre hermosa, ¿y saben cuál es? Volver a llamarnos.
¿Sí? Porque obviamente nosotros no somos importantes, podríamos decirlo, porque si Dios nos demanda una tarea y nosotros decimos, nos creemos importantes, ¿verdad? No, yo no lo voy a hacer. Y no creo que alguien pueda hacer eso. Pero le voy a decir algo, si una persona se niega a hacer un trabajo de Dios, siempre habrá más. O sea, Dios no solamente tiene a alguien en especial, Dios ocupa a alguien más y ese alguien más va a recibir la bendición que era para nosotros. Sí. Pero aún con todo eso, Dios nos da una segunda oportunidad para que recapacitemos. Y esa se la dio a Jonás. Lamentablemente muchas veces tenemos que pasar por consecuencias. ¿Y por qué les digo yo consecuencias, chicos? Porque en un inicio pues nos reímos, va, con esto de chuplup, se lo tragó, ¿verdad? Pero en realidad ese chuplup sí fue verdad. Se tragó un gran pez a Jonás. ¿Será que fue una ballena o un tiburón? Dicen los estudiosos, no, pero no se sabe en realidad. Igual que Adán y Eva, no se sabe en realidad si era manzana, ¿verdad? Ahí solo dice un fruto. Pero puede ser una uva, una pera. Una uva, un banano. Aguacate, melocotón. Papaya. Un melón. Kiwi. Un melón. Melonazo sería. Pero es que sí. Ay, Dios mío. Es que, miren, el melón más caro también que se fueron ver conmigo. No te hice pecar solamente yo, todos hicieron pecar. Ay, ahora nos arrastró todo. Es que él no se quiere ir solo para ya saber dónde. Nos quiere jalar. Pero vamos para el cielo y ahí. Ya me mandaron para el cielo. Vamos para el cielo. Y miren, y la verdad que muchas veces tenemos una segunda oportunidad, pero esa segunda oportunidad no nos indica que no vayamos a regresar raspados. Porque en este caso, Jonás se lo tragó la ballena. Y no solo unos cuantos minutitos adentro y what, ¿verdad? No, sino que pasó 3 días adentro del estómago de la ballena. Y él sabía que su Dios, el Dios Todopoderoso, era el que lo tenía ahí. Y él clamó. Y esto es algo que quiero dar, esto es como un dato o no sé, interesante. Donde nosotros estemos, así sea debajo de las piedras, escondidos abajo de la cama, o así como estuvo Jonás, adentro de una ballena, ahí en cualquier lugar, Dios está, Dios escucha. Dios no es solamente omnipotente, sí es también omnipresente. Él está en cualquier lugar, escuchando a los buenos y a los malos. Pero Él escucha la oración del justo, y Él escuchó esa oración de Jonás. Entonces, miren, pues Jonás huyó, desobedeció, tomó el camino contrario, y aún así Dios volvió a buscarlo. ¿Qué piensan, chicos? Interesantísimo. Creo que Dios específicamente nos habló a través de esta historia algo muy profundo y nos dio a entender cómo, más allá de esto, se han vivido diferentes segundas oportunidades, pero nos hizo ver cómo Él no solamente da segundas oportunidades, sino que da muchísimas oportunidades más. Pero ¿por qué la segunda oportunidad es muy valiosa? Porque nos da la oportunidad a nosotros de reivindicarnos, de que cometimos algo malo y no lo volvemos a hacer, sino evitamos hacerlo y hacemos algo aún mejor. Entonces, a mí me gusta esta historia específicamente por eso, porque al final él se dio cuenta de su error, lo enmendó y llevó ese gran mensaje de parte de Dios. Entonces, creo que por eso es importante la segunda oportunidad, porque también revela qué persona fuimos y qué persona podemos ser. Sí, es muy importante. Y fíjate que no solamente con Jonás pasa, sino que creo yo que en una de las primeras pláticas que tuvimos nosotros, creo que fue hace como 15 días. Hace como unos 3 años atrás. Hace como unos siglos atrás, ¿verdad? Yo ya como mi viejita, hace como unos siglos. Sí, por allá. Ustedes no saben, pero ella es la mamá de Jonás. ¡Ay! ¡Qué especial ya es! Pero solo que... ternurita. Miren, sí, yo era la mamá de Jonás y ahí llevaba el barco de Jonás donde lo tiraba. Sí, y le estábamos diciendo, ¿te tiramos a vos o me tiro yo? Al fin me tiramos. Lo tiraste. No, pero miren, a mí me hizo recordar esto, una cosa que hablamos antes, que era de Judas y de Pedro. Okay, porque tremendo. Cuando Dios a uno lo manda a llamar otra vez nuevamente, ¿verdad? Es que Dios, honestamente, no nos da solo 1 ni 2 oportunidades, como lo dijo Yair, sino que Él nos da un sinfín. Eso sí, hasta cuando Él venga, ¿verdad? Porque después de eso ya no será Él nuestro abogado, sino que va a ser nuestro juez, ¿verdad? Exacto. Ya son trajes diferentes. Pero recordemos que Judas tuvo remordimiento, y por ese remordimiento
fue a la muerte. Pero Pedro tuvo un arrepentimiento de corazón de lo que él había hecho, ¿verdad? Que fue negar a Jesús. Y con ese arrepentimiento vino un cambio en su corazón. Y esto fue lo que pasó con Jonás. Él tuvo un cambio de corazón y cuando ese pez le hizo whats, ¿verdad? Así a la orilla del mar. Sí. Entonces, Jonás fue, como dice la canción, listo para predicar a Nínive. A Nínive, excelente. Mira, mencionaron algo interesante. Bueno, mencionaste algo interesante que me llama la atención. Y antes de cerrar este segmento, yo les preguntaría, ¿cuáles creen ustedes que son las diferencias entre arrepentimiento y remordimiento? Creo que el otro, ¿verdad? No, arrepentimiento y remordimiento. Remordimiento, sí. ¿Cuáles son las diferencias entre arrepentimiento y remordimiento? Porque suenan similares, pero claramente son diferentes. Bueno, ambas sí, cierto, provocan, por ejemplo, dolor en la persona, pero el arrepentimiento te trae un cambio para bien. Lleva un cambio, ok, muy bien. Sí, el remordimiento yo lo relaciono más con culpa, pero sin ningún tipo de intento de remediar lo que sucedió. Y el arrepentimiento sí viene con esa intención de cambiar. Bueno, yo lo veo más como un acto o la acción de reconocer que me equivoqué. Arrepentimiento. Ajá. Ok, muy bien, sí, excelente. Una acción que nos lleva a poder reconocer. Ajá. Muy bien. Creo que todos podemos tener una diferente noción de esto, pero al final Cristo mismo nos está enseñando a través de sus historias, a través de las historias que se vivieron en la Biblia, en su palabra, podemos nosotros entender que al final no se trata de cómo nosotros podemos ver la situación de Jonás o la situación de Peter o la situación de Judas o diferentes personas que unas tuvieron segunda oportunidad, otras no, sino se trata de qué acción llevamos nosotros a cabo. Mira, vamos a seguir hablando de este tema, pero no te despegues porque al regresar llegamos ya a la parte final de este programa, así que ya volvemos con más. En tu programa Sin Miedo al Éxito. Y es que agradecemos a Dios por la oportunidad que Él nos dio de estar aquí y pasar un programa más y estar reunidos aquí, pasándola bien, con risas y aprendizajes nuevos también. No puede ser. No, eso suena a despedida, Anita. No, o sea, de este día sí, pero recuerden que Sin Miedo al Éxito todos los lunes, miércoles y viernes de 7 a 9 de la noche aquí por Radio Alternativa. Ya está la invitación. Ajá, para que sigan en sintonía de Radio Alternativa. Y como para ir concluyendo ya, quiero dejar esto en el corazón de cada uno de ustedes, que dice: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renueva sus bondades, muy grande es su fidelidad. Nuestra caída puede explicar nuestra historia, pero no tiene permiso para escribir nuestro final. Quizás hoy llegamos a pensar que arruinamos las cosas demasiadas veces, que fallamos muchas veces, que no tenemos una solución para un problema, que no tenemos tal vez otra opción. Pero Dios siempre nos recuerda, y es que nuestra historia no determina dónde ocurrió tu caída, porque la gracia de Jesús tiene el poder de escribir nuevos capítulos, tiene el poder de darte una nueva oportunidad. Y recuerda esto: no fuiste creado para vivir mirando la pantalla de Game Over. El Señor tiene grandes planes para ti. Así que hoy quiero invitarte a que puedas tú llevar eso en tu corazón y poder recordar todo lo que Dios ha hecho en tu vida. No generes esa amnesia espiritual que no nos lleva a poder nosotros avanzar, sino solamente nos retrocede en nuestro propósito. Así que si hoy has decidido tú poder mantenerte conectado con Dios y mantener tu relación, ese vínculo perfecto con Él, el cual lo conseguimos al conocer a Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida, te quiero también invitar a través de esto que hemos mencionado durante todo el programa, a que puedas orar, a que podamos nosotros orar y pedirle a
Dios que pueda obrar en nuestras vidas y ayudarnos a poder nosotros reconocer lo que Él hace todos los días en nuestra vida, todos los días en nuestro corazón, y como Él extiende cada vez una segunda oportunidad, nos renueva, nos da eso tan hermoso de poder tener eternidad a través de su gracia y de su amor. Así que hoy quiero invitarte a que puedas tú hoy recibir a Cristo en tu corazón, que Él obre en tu vida y que puedas aceptar su gracia, su misericordia y su amor. Y si también esta noche tú has logrado identificar alguna falencia en tu vida, o que has podido tú identificar algo que te ha estado tal vez de cierta manera incomodando, que te ha estado llevando ciertos pensamientos que no le agradan a Dios, que tal vez ha logrado identificar algún error, alguna mala actitud, no sé cuál sea eso que hoy tú has identificado y que a través del programa de esta noche has logrado tú entender que necesitas mejorar. También quiero orar por ti, pero acompáñame primero en esta oración y oremos a nuestro Dios pidiendo por todos esos pecados que tal vez nosotros alguna vez no le confesamos, esos pecados ocultos o esas equivocaciones que cometemos a diario. Así que repite después de mí: Señor Jesús, gracias por esta oportunidad de poder llegar ante ti y rendirme delante de ti. Reconozco que soy pecador, reconozco que me he equivocado, reconozco que te he fallado, Señor, pero hoy quiero cambiar. Te pido que me laves con tu sangre carmesí derramada en esa cruz, que inscribas mi nombre en el libro de la vida y me permitas ser llamado tu hijo. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte que has tomado la mejor decisión de tu vida. Hoy empieza una nueva temporada para ti, es un nuevo comienzo. Es no reiniciar una partida, sino empezar una nueva, que significa una partida llena de propósito, de amor y de bendición. Pero también quiero orar por ti que estás escuchándonos y has sentido que tal vez estos últimos días, este último mes, estos últimos momentos o tu circunstancia actual no ha sido tan esperanzadora y necesitas que Jesús obre en tu corazón. Tal vez un problema familiar, un problema personal, un problema económico, un problema de salud ha estado atormentando tu vida. Sin importar lo que hoy esté atormentando tu corazón, Jesús mismo lo dijo. Y están estas palabras plasmadas en su palabra, que dice que lleguemos a Él todos los que estamos cansados, todos los que hemos trabajado y hemos luchado por vencer cualquier artimaña del enemigo. Lleguemos a Él, que Él nos dará descanso. Es como cuando alguien llega y te dice: mira, yo sé que estás cargando esto pesado, yo te ayudo, te echo la mano. Esa persona es Jesús, es esa persona obrando en tu vida y en tu corazón. Así que acompáñame en esta oración y elevemos esta plegaria a Dios, pidiendo para que Él obre en nuestra circunstancia, en nuestras vidas y en nuestros corazones. Padre Celestial, gracias por permitirnos que esta noche podamos llegar ante tu presencia, Señor, que podamos nosotros rendir nuestra vida a ti, que podamos entregarte nuestro corazón a ti y sobre todo saber que tú nos escuchas, Señor, saber que nuestra oración llega hasta tu corazón y podemos conectarnos, Señor, contigo. Hoy quiero pedirte por todas las personas que están escuchando este programa, por todos los jóvenes, niños, adultos que van a estar escuchando este programa en los horarios en diferido en Radio Alternativa y lograron identificar algo que está atormentando sus corazones y sus mentes, algo que está incomodando, algo que necesita ser liberado, Señor. Tú mismo eres ese libertador que vino a este mundo para darnos paz, darnos tranquilidad, pero sobre todo algo aún más importante, darnos de su amor. Así que en el nombre de Jesús, sin importar la circunstancia, sin importar lo que esté sucediendo dentro del corazón de cada persona que está escuchando esta palabra esta noche, permite que su corazón pueda ser lleno de paz, pueda ser lleno de amor. Que si tal vez en este momento no tienen la respuesta a todas esas circunstancias difíciles que está atravesando, tú puedas proveer, Señor. Tú puedas proveer esa salida, esa solución, Señor. Que puedas proveer trabajo a la persona que lo necesita, que puedas proveer salud a la persona que lo necesita, Señor. Que puedas traer tranquilidad y también confianza a la persona que lo necesita, pero sobre todo puedas traer
esa gracia y esa misericordia que nos das cada día, como dice tu palabra, Señor. Así que hoy entregamos este tiempo en el que hemos podido aprender juntos. Te agradecemos a ti porque hemos podido, a través de este programa, también compartir de tu palabra, Señor, y dejamos en tus manos a todos los que estuvieron al pendiente de esta programación. Tal vez algunos se desconectaron, otros recién se conectan, pero que seas tú obrando en sus vidas y recordándoles que solo tú eres su Señor. En el nombre de Jesús, amén. Yo soy tu única alternativa y te estoy esperando, Jesús. ¿Qué es la felicidad? Yo creí que lo sabía todo acerca de la felicidad. Creí saber lo que era y cómo lograrla. La estuve buscando en los placeres, tratando de tomar todo lo que la vida me ofrecía. Estaba confundiendo la felicidad con el éxito, con riquezas, con reconocimiento, con placeres pasajeros. Y cada vez que pensaba que la felicidad estaba en mis manos, se me escapaba. Y el vacío que había en mi corazón se hacía más profundo, mientras el camino hacia la felicidad se hacía más estrecho. Lentamente me fui rodeando de vacíos. Y entonces me di cuenta que yo fui creado para la felicidad por alguien grandioso, por un Dios que me ama sin importarle mi estatus y mis logros. Cristo transformó mi vida totalmente. Ahora sé lo que es la felicidad. ¿Quieres saber más? Contáctate con nosotros. Hoy y siempre tu radio, 107.1 FM. Continuamos con más de tu programa Sin Miedo al Éxito. Hemos llegado a este apartado final, a este segmento final de Sin Miedo al Éxito. Queremos despedirnos sin antes invitarte a siempre escuchar Radio Alternativa desde las 6 de la mañana hasta las 10:15 p.m. de la noche, su programación en vivo, y luego de ello puedes escuchar tu música favorita a través de las diferentes plataformas digitales. Nuestra aplicación para iOS y también para la Play Store la puedes descargar en estas tiendas virtuales, así que esta es la invitación para que puedas estar tú siempre conectado, y sobre todo una invitación especial a escuchar siempre Radio Alternativa, pero enfocada especialmente el día de mañana. Vamos a tener una actividad súper especial en donde vamos a poder nosotros estar orando y también intercediendo por un departamento en especial de nuestra amada Guatemala. Así que no te lo puedes perder. Programación especial el día de mañana acá en Radio Alternativa. Y también Sin Miedo al Éxito, Sin Miedo al Éxito, lunes, miércoles y viernes a partir de las 7 de la noche. No lo puedes perder de tus oídos. Y ya nos vamos a estar escuchando nuevamente el día lunes. Así que no te lo puedes perder. Antes de despedirnos, algo muy especial para ti, para que puedas poner en práctica el tema de esta noche, que fue reiniciar partida. Así que Samaria, cuéntanos qué tienes por ahí para nosotros. Ya saben que para poder concretar algo tenemos que ponernos un reto. Entonces, el reto para esta semana es identificar una culpa que tengamos aún, entregársela a Dios en oración, pedirle perdón si necesitamos hacerlo, dar un paso hacia un nuevo comienzo y repetir cada mañana: la gracia de Dios es más grande que mi error. Buenísimo, excelente. Gracias por compartirnos el reto esta semana. Así que a compartirlo con todos los que te rodean, con todos los que están contigo, para que tú puedas también no solamente ser bendecido, sino también ser de bendición para todos los que están dentro de tu núcleo familiar, dentro de tu núcleo relacional, de amistad o de cualquier índole. Así que no te olvides de poner en práctica el reto de esta semana. Así que nosotros ya estamos por despedirnos. Gracias por estar con nosotros. Déjame recordarte que en este programa hablamos mucho de éxito. Es el lema de este programa, pero el mayor éxito no se basa en eso, ni tampoco el ser famoso, el ser conocido. No se trata de eso. Se trata de escuchar decir a Jesús al final: yo te conozco. Estuvo contigo Jair Ramírez, Carmencita Moscoso, Samaria Castro, Gildardo Villeda y Ana Vega. Y recuerda, mientras haya vida, Dios sigue escribiendo. Ahí está, excelente. Dios sigue escribiendo una historia en nuestros corazones. Y yo te presento a mi mejor amigo, él es Don Eloy. Así que, como dice Don Eloy, ustedes se quedan y nosotros nos vamos. Esto fue Sin Miedo al Éxito. Acepta lo que es.
Deja ir lo que pasó y oriéntate a lo que será. Sin miedo al éxito. Sin miedo